¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio, donde día a día vamos compartiendo la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Continuamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, en este caso en los versículos 5 al 17. Hay un temita, ¿no? Me parece que algunas personas, por ejemplo, que siguen este video, se quedan solamente con él. Yo les invito a que lean la palabra y después de leer la palabra la complementen tal vez con esta reflexión, que es una más de las que podemos escuchar. Hoy Jesús hace dos milagros, dos por uno. En un mismo relato nos aparecen dos milagros concretos que tienen todo su sentido. Vamos a unirlo con el de ayer también, porque tomando el de ayer Jesús bajó de la montaña, sanó un leproso, recordarán, en un mismo día, en menos de 24 horas, Jesús baja de la montaña, sana a un leproso, va a sanar ahora al sirviente un centurión y va a sanar a la suegra de Pedro. Y al atardecer de ese día, afuera de la casa donde Jesús se estaba quedando en Cafarnaún, van a traerle un montón de personas enfermas y a todos Jesús los va a sanar. Un día intenso para Jesús, intenso. Pero vámonos concretamente al texto de hoy. Jesús va camino, está en Cafarnaún. Explicar que Cafarnaún es una caleta de pescadores, un pueblito muy pequeño, una caleta de pescadores. Tal vez para muchos de nosotros, desde nuestras culturas, podemos por lo menos imaginarnos, vislumbrar más o menos qué significa eso. Un pueblito pequeño, sencillo. A la orilla del lago de Galilea, Cafarnaún, este pueblito se dedicaba sobre todo la gente al tema de la pesca y con eso se mantenían. Habían también campos para labrar, pero sobre todo también estaba el tema de la pesca. Jesús ya se ha hecho amigo de algunos pescadores, Pedro entre ellos, y de hecho la tradición nos dice que Jesús constantemente se quedaba en Cafarnaún, hizo como un lugar preferencial desde el cual Jesús llegaba y desde ahí salía a anunciar la buena nueva. Y la tradición nos dice que, bueno, obviamente la casa de Pedro fue el lugar donde Jesús fue acogido. Bueno, Jesús va entonces en camino, llega un centurión romano, un soldado romano, una persona que está a cargo de una porción del ejército de Roma, a suplicarle que sane a su sirviente, que está muy enfermo. Jesús le dice, yo voy a ir contigo. No, le dice el centurión, no hace falta. Aquí viene una frase que nosotros los que participamos en la Eucaristía recordaremos. Antes de comulgar decimos, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa frase está sacada de este texto. Es la frase que le dijo el centurión romano a Jesús. No hace falta que tú vayas a mi casa. Di solamente una palabra y mi sirviente se va a sanar. Y le explica dentro de su concepción cómo él entendía la figura de autoridad y el obedecer. Jesús se admira y a la gente, a la multitud que lo está siguiendo le dice, miren, en Israel no he encontrado una fe tan grande como la que está expresando este hombre. Lo está poniendo como un ejemplo. ¿A quién? A un pagano, a alguien que no pertenece al pueblo de Israel, a alguien que no cree en el Dios de Israel. Lo está poniendo como un ejemplo. Es realmente para asombrarse. Terminado este episodio, y aquí primero antes vamos a dedicarnos a mirar este episodio como tal. Jesús es movido por la pasión por el reino de Dios. A Jesús no lo mueve una ideología, como el grupo Celote, que también tenía algunos seguidores celotes. Si Jesús se hubiese movido por ideología, hubiese dicho, mira, el romano nada, porque Roma nos oprime, porque los soldados, las fuerzas armadas de Roma, fuerzas militares de Roma son las que nos oprimen, los que nos dañan, así que a ustedes nada. Jesús no se mueve por ideología. Jesús se mueve por el anuncio del reino y lo que significa ayudar al ser humano. Jesús está sobre eso. Creo que ahí nos deja una línea de tarea a muchos de nuestros sectores eclesiales, donde de repente se nos mezcla el evangelio y la ideología, que a veces nos puede obstaculizar el camino de la entrega. Terminado ese episodio, entonces Jesús va donde la suegra de Pedro, a la casa de Pedro, y encuentra que la suegra está enferma. ¿Qué hace Jesús? Le quita la fiebre, la toma, la toca. Nuevamente la palabra tocar. Jesús está infringiendo algo, porque Jesús no es parte de la familia. Solamente quien es parte de la familia puede atender a un enfermo, obviamente tocándolo. Jesús, en este gesto, a la luz de la ley judía, está quedando impuro, porque está tocando a un enfermo. Impuro también hubiese quedado Jesús si entra en la casa de un pagano, un soldado romano, queda impuro. Jesús, en todo este episodio, y el de ayer, ¿no?, el del leproso, Jesús
está más allá. Jesús pasa sobre esa ley porque está viendo la condición del ser humano. Hoy Jesús atiende a una persona que pertenece a los poderosos, al sirviente de uno de los poderosos del tiempo de Jesús, del Imperio Romano, y atiende a un adulto mayor. Ayer atendió a un leproso, a un pobre, a un marginado. La opción de Jesús es clara. Él ha venido a las periferias, Él ha venido profundamente a lo que muchas veces la Iglesia lo ha dicho, ¿no? La opción preferencial por los pobres. Es tratar de seguir lo que hace Jesús, teniendo a los pobres, a los marginados, a los postergados, como protagonistas del primer anuncio que se les entrega del proceso de liberación. El centurión romano, después de este episodio, cuando él sana a su sirviente, su vida ciertamente que cambió. Cambió, pasó a ser ciertamente, y eso yo lo creo, un seguidor de Jesús. Porque supo descubrir que en él había alguien importante, era el enviado de Dios. El centurión, si se acercó donde Jesús, es porque quiso también y creyó que él podía hacer algo. Y lo hace a distancia. La suegra de Pedro, una vez mejorada, curiosamente el texto nos dice que se puso de pie y comenzó a atenderlo. ¿Cómo lo hace un adulto mayor? Una manera de expresar el cariño es ponerse al servicio de los demás, a saber ponerse al servicio de los demás. Esta fiebre que tenía la suegra de Pedro pensando que es un adulto mayor, pero nosotros podríamos traducirla como una especie de depresión. Es sentir que un adulto mayor hoy por hoy en nuestra sociedad muchas veces sienten que no sirven para nada, que estorban en las casas, que estorban dentro de un mundo. En este milagro que Jesús hace, en el fondo le está diciendo, no estorban, todos son importantes, todos valemos a los ojos de Dios y todos tenemos algo que hacer y que somos una parte complementaria de la vida de familia. Jesús ha venido a las periferias y está llevando adelante esa buena noticia. Ha tenido un día arduo Jesús, al atardecer le trajeron muchos más. Y así es la vida de Jesús, constantemente dedicada a las personas. Pidámosle al Señor que tratemos también nosotros de imitarle, mirándolo a estas periferias. Es una invitación, miremos las periferias. ¿Quién está necesitando de nuestra ayuda? ¿Quién está necesitando de mi acogida, de mi afecto, de mi oración, de mi apoyo solidario? En la periferia nos vamos a encontrar con los preferidos de Dios y en la medida que nosotros trabajemos junto a ellos, también vamos a ser herederos. Vamos a ser los invitados de Oriente y de Occidente a sentarnos junto a Jesús en el banquete celestial. Que Dios nos bendiga, que tengamos un lindo día, precioso día y buen fin de semana para cada uno de ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. A nuestra Madre María en este día sábado la saludamos también diciéndole, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, escúchanos y ayúdanos, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y fuera ya de esta reflexión, un pequeño chiste bíblico, ¿no? Bueno, en el Evangelio de hoy día aparece el por qué Pedro negó a Jesús, porque le curó a la suegra. Que Dios les bendiga, que nos acompañe y que el Señor les siga acompañando este fin de semana. Que lo pasen bonito. Chao.